Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida una vez más. En esta tarde hemos preparado una enseñanza que la tenemos en el libro de Romanos, capítulo 7, versículos del 5 al 13. Les pido por favor que vayan a sus Biblias, Romanos capítulo 7, versículos del 5 al 13. Leemos la palabra del Todopoderoso en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesús de Nazaret, y su palabra dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento, el pecado, llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entramos en oración. Padre Celestial, en este momento te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú nos estás guiando, Señor, en este momento. Nada más utiliza mis labios, Señor, para que tú enseñes a tu pueblo que te ama, Señor amado. Me pongo en tus manos una vez más, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Te damos las gracias, Señor. No sin antes de empezar esta enseñanza, les hacemos una invitación cordial a que visiten nuestra página web www.lamisericordiadeDiosEsInfinita.com. Una vez leída esta palabra en Romanos capítulo 7, los versículos del 5 al 13, si nosotros nos mantenemos en silencio, podremos oír la voz del Todopoderoso. No encuentro un lugar para sí la sabiduría donde no existe paciencia. Por lo tanto, tenemos que tener un poco de paciencia para que a través de la voluntad de Cristo podamos entender algunos pasajes que existen en la Biblia que son difíciles de entender. Pero Dios, en su divina providencia, nos da esas llaves. Quien habla soy yo, pero quien instruye es Dios. Yo hablo, pero Dios enseña. En efecto, no se ha proclamado dichoso aquel que enseña al hombre, sino a quien instruye el Señor, el Todopoderoso. Yo puedo plantar y regar, pero es asunto de Dios el dar el crecimiento. Quien planta y riega actúa desde el exterior. Quien da el crecimiento enriquece interiormente. Cuán difícil es, cuán oscuro, cuán lleno de peligros, si no se entiende o tal vez se entiende mal. Es el texto leído de la carta del apóstol Pablo en Romanos.
que me he propuesto para que hable. Supongo a todos los que estamos atentos a esta palabra, más aún, sé que lo escuchaste porque se leyó para todos. Y si habéis prestado atención, habéis vacilado, o si alguno lo habéis comprendido, habéis experimentado sin duda cuán intrincado es, cuántos laberintos tiene. He propuesto que con ayuda del Espíritu Santo de Dios a través de su misericordia pueda exponer esta lectura y en la totalidad de este pasaje de la carta del apóstol. Engorroso y oscuro, pero salutífero para quienes el Señor quiera que lo entiendan. Que el Todopoderoso abra su entendimiento y quite el velo que hay en sus ojos. Oro para que recibas estas cosas y orad ustedes también para que yo pueda explicarles. Vaya pues de acuerdo a nuestras oraciones y de esta forma Dios os hará a vosotros buenos oyentes y a mí el más fiel predicador de su palabra. Con esta pequeña introducción vamos a continuar con la enseñanza. Cuando vivíamos en la carne, dice el apóstol Pablo, actuaban nuestros miembros las pasiones pecaminosas que existen por la ley hasta producir frutos de muerte. Da la impresión, aquí aparece el primer gran peligro para quienes no entienden, de que el apóstol recrimina y acusa a la ley de Dios. Dice alguien, lejos esté este ánimo de cualquier cristiano, que a no ser un imprudente se atreverá a sospechar tal cosa del apóstol. Y sin embargo, hermanos míos, estas palabras mal entendidas suministraron la discusión, el furor, la mecha que encendió la llama. Para algunos locura y para otros listos para el manipuleo. Afirman en efecto que la ley fue promulgada por Moisés, no fue dada por Dios, y enseñan que contradice al Evangelio. Y cuando se discute con ellos, con estos testimonios del apóstol Pablo, intentan convencer a los cristianos, no sé si decir faltos de conocimiento o más bien faltos de interés. En efecto, no es mucho pedir para quien tenga interés que después de oír las calumnias en boca de estos herejes, examine al menos el contexto de la lectura en el códice de la Biblia mismo, y si lo hace encontrará allí de inmediato con qué debatir al adversario y charlatán, y con qué abatir a los rebeldes y enemigos de la ley. Pues aunque sea poco de conocimiento para comprender las palabras del apóstol, manifiestamente verá proclamada la alabanza de la ley de Dios. Miremos primero las palabras y prestar atención, pues cuando estábamos en la carne, dice, actuaban las pasiones pecaminosas que existen por la ley. Aquí se levanta ya la manipulación, su cerviz, como una serpiente lista para atacar, levanta su cabeza, embiste y ataca. He aquí, dice, las pasiones pecaminosas que existen por la ley. ¿Cómo pueden ser buena la ley por la que existen en nosotros pasiones pecaminosas que actúan en nuestros miembros hasta producir frutos de muerte? Lee, sigue un poco más. Más adelante escucha todo con paciencia, aunque se te haga difícil el entenderlas o comprender lo que dice. Las pasiones pecaminosas que existen por la ley actuaban en nuestros miembros, como comienza alabando la ley. Atrévete a seguir conmigo y entonces merecerás comprenderlas, porque muchos tienen el corazón cerrado y echan la culpa a la llave.
Mira, dejemos a un lado por un momento lo que no comprendemos y pasemos a la alabanza de la ley. Abre tu corazón y se aparecerá manifiesta. Dice, las pasiones pecaminosas que existen por la ley actuaban en nuestros miembros hasta producir frutos de muerte. Por lo tanto, ahora nos hemos emancipado de la ley de la muerte, de la que éramos prisioneros, para que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en lo viejo de la letra. Aún da la impresión de que arguye y acusa, desaprueba y detesta la ley. Pero esta nueva libertad que hemos adquirido produce un régimen nuevo del Espíritu, ya que el Espíritu de Dios, como veremos más adelante, escribe la ley en nuestros corazones y moldea nuestros deseos y pasiones para hacernos parecidos a Cristo. Hemos muerto a la lista de cosas por hacer que representaban a la ley mosaica y nos han sido escrita una nueva ley en nuestro corazón, la cual responde al amor que Dios tuvo por nosotros, para que por su gracia pudiéramos ser justificados y aceptos en su reino. La ley lo que vino a demostrar es la depravación de la humanidad, ya que mostró la rebelión del hombre en contra de Dios. La ley mostró el odio de la humanidad por la autoridad de Dios. Por eso trajo muerte, ya que la ira de Dios fue puesta sobre toda la humanidad. La ley no puede justificar ni santificar, lo sabemos, a nadie. No porque sea mala, sino porque nosotros somos malvados. Y es que el pecado nos engaña con respecto a la ley. El mismo apóstol Pablo vio esto, lo vio y lo advirtió, que no era comprendido y que los pensamientos de los hombres se turbaban por la oscuridad de sus palabras. Advirtió lo que podías decir y en qué podías contradecirlo. Por eso mismo él quiso anticiparse, para que no tuvieras que decir. ¿Qué diremos entonces? Pregunta, y así continúa. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Con suma brevedad absolvió a la ley y condenó al acusador de la ley. La autoridad del apóstol, ¿qué diremos entonces? Pregunta, ¿es pecado la ley? Esto es lo que decías tú, la ley es pecado. Esto decías efectivamente. ¿Has escuchado lo que decías ahora? Escucha lo que tienes que decir. Decías que la ley es pecado. Como un ciego e imprudente arremetías contra ella. Pues déjame decirte, te equivocaste. Y Pablo vio tu error. Lo que tú decías, eso dijo él. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Diremos lo que tú dices. ¿Es pecado la ley? De ninguna manera. Si seguías la autoridad del apóstol, pondera sus palabras, hazte propietario de sus palabras, acepta su consejo, escucha. ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Escucha bien, de ningún modo. Lejos esté de ti pensar lo que pensabas. ¿Qué diremos entonces? Las pasiones actuaban en nuestros miembros hasta producir frutos de muerte. Nos hemos emancipado de la ley de muerte, de la que éramos prisioneros. Puesto que he dicho para que nuestro servicio sea en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. ¿Es pecado la ley? Una vez más, de ningún modo. En primer lugar, la ley es perfecta, fue dada por Dios.
Pero lo que debemos comprender es que la ley es para ser obedecida por el Espíritu y no por la carne. Es decir, la carne y la ley se unen y lo que hacen es aumentar el pecado, ya que el hombre que vive en la carne y entendiera que si no es por el poder de Cristo Jesús, que transforma nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo, nosotros no somos capaces de hacerlo, lo cual aumenta nuestra rebelión contra sus ordenanzas. Fue el pensamiento de que la ley es pecado, pero no he conocido, dijo, el pecado sino por la ley, pues ignoraría la concupiscencia. Si la ley no hubiera dicho no codiciarás, ahora paso yo a interrogarte, manipulador. Ahora paso a interrogarte y respóndeme. ¿Es mala la ley que dice no codiciarás o apetecerás? Nadie, ni siquiera el lujurioso o cualquier otro hombre malvado me respondería afirmativamente. En efecto, hasta los hombres silenciosos se ruborizan, tienen vergüenza cuando se les reprende. Cuando se hallan entre personas castas, no osan entregarse a sus lascivias. Por lo tanto, si dices que es mala la ley, ¿qué dices? ¿No codiciarás? ¿Es que quieres apetecer impunemente? ¿Acusas a la ley porque golpea tu lascivia? Hermanos míos, si no hubiésemos escuchado estas palabras del apóstol, ¿es pecado la ley? En ningún modo, sino solo aquellas en que recuerdas que la ley dice, no apetecerás, no codiciarás. Aún sin alabar a la ley, deberíamos alabarla nosotros, alabarla a ella y acusarnos a nosotros. He aquí la ley, he aquí la trompeta divina que clama al hombre desde el cielo: no codiciarás, que es lo mismo, no pecarás, no apetecerás, recrimina. Si puedes el precepto, si no puedes, repréndelo, cúmplelo. ¿Escuchaste? No codiciarás, no apetecerás. No te atreves a ir en contra, dando que es bueno el precepto de no codiciar. Es malo codiciar. La ley acusa al mal. La ley te aparta de lo que es malo. Lo que ella prohíbe, no apetecerás. Pero para ti, en conclusión, la ley declara culpable apetecer el mal. La ley te aparta de lo que es malo para ti. Haz pues lo que ordena la ley. No hagas, o ¿qué dice el apóstol? No conocería la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. En efecto, yo iba tras mis apetencias, corría hacia donde me arrastraba y consideraba gran felicidad sus halagos blandos y alegres, procedentes de la suavidad de la carne. Pues es alabado el pecador, y dice la ley, en los deseos de su alma, y recibe bendiciones. Quien obra el mal. Topas con un hombre que va tras sus apetitos carnales y se entrega a ellos totalmente como un esclavo. ¿Qué buscas por doquier? Placeres. El fornicar, el embriagarse. No digo más. Es suficiente con estos dos tipos de pecados para explicarte. Fornicar, repito, y embriagarse. He mencionado solo cosas que se cometen lícitamente. Quizás
quizás sin reproche alguno, aunque no desde la ley de Dios. En efecto, quien ha sido llevado algunas veces ante un juez por haber entrado en un bordel de una meretriz, quien ha sido acusado alguna vez en un tribunal público de haber pasado su vida como un lascivo e inmundo en compañía de bailarinas de cabaret, quien a pesar de estar casado consideró pecado el haber cometido adulterio con la mejor amiga de su esposa. Me refiero al tribunal terreno, no al celeste, a la ley del mundo, no a la ley del creador del mundo. No obstante, al lujurioso, al inmundo y al lascivio se le consideraba feliz porque abundaba en placeres y disfruta de las delicias. Más aún, si además se encharca de vino y bebe vaso tras vaso, no solo se considera pecado, sino que incluso recibe el nombre de gran varón, de varón fuerte. Oh, este sí es mi amigo. Él tanto peor cuanto que nadie le supera a beber. Que él toma más licor que cualquier otro, se siente varón. Le va bien cuando le alaban. Estas acciones suyas se cometen de él y él es feliz. Ah, él es magnífico, es un gran hombre, es mi amigo. Y no solo se considera como un pecado, sino hasta es tenido porque tal vez Dios le ayuda. Errados están. O al menos un bien suave y dulce lícito. Pero sale adelante la ley de Dios y dice: no codiciarás, no pecarás. Aquel hombre que considerabas un gran bien y juzgabas como la máxima felicidad, no negar nada a medida de sus posibilidades, y a su concupiscencia y seguirlas por doquier. Ella lo llevase y escucha: no codiciarás o apetecerás, y entonces conoces el pecado. Lo dijo Dios, lo escuchó el hombre, dio fe Dios y vio su pecado. Descubrió que era un mal que lo juzgaba, un bien. Quiso refrenar su concupiscencia, no ir tras de ella. Se dispuso para la obra, se esforzó, pero fue vendido. Quien antes desconocía sus males, hecho sabedor de ellos, encajó una derrota, peor además de ser un pecador, comenzó a ser prevaricador. Pecador lo era ya antes, pero antes de escuchar la ley, no era consciente de ello. Escuchó la ley, vio el pecado, se esforzó por vencer, pero fue vencido, humillado. Quien antes era un pecador sin saberlo, se hizo también un prevaricador de la ley. Es lo que dice el apóstol. ¿Es pecado la ley? De ninguna manera, pero conocía el pecado, sino por la ley, pues ignoraría la concupiscencia si la ley no dijera: no apetecerás, no codiciarás. Tomando ocasión del precepto, el pecado obró en mí toda concupiscencia. La concupiscencia era menor cuando antes de la ley pecabas con tranquilidad. Ahora, en cambio, con el dique de la ley, el dique es algo que tapa el río de la concupiscencia, que ha frenado quizás un poco, no secado, pero al crecer la fuerza que te guiaba cuando no había esos diques, cuando no había un refreno a tu concupiscencia, te arrastró a tu concupiscencia, era menor cuando solo excitaba tu pasión. En cambio, cuando traspasa hasta la ley, parece la concupiscencia plena, te revela
Te revela como una máquina de rayos X que hace ver lo más íntimo de tus huesos sin que te des cuenta, y te lo saca a los ojos al frente de ti y le echas la culpa a los rayos X. ¿Quieres conocer su magnitud? Advierte lo que se ha roto. No codiciarás, no apetecerás. No lo dijo un hombre, lo dijo Dios, lo dijo el Creador, lo dijo el Juez eterno. No un cualquiera, cumple pues lo que dijo. ¿No quieres? Mira al juez que dijo, pero ¿qué vas a hacer, hombre? No venciste porque presumiste a ti mismo. Así pues, pon tu atención ahora en las palabras anteriores, que parecían oscuras, pues cuando estábamos en la carne. Fíjate en las palabras mencionadas antes, que parecían oscuras, con las que comenzó la lectura cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que existen por la ley. ¿Cómo existen por la ley? Porque estábamos en la carne. ¿Qué significa que estábamos en la carne? Que presumíamos de la carne. ¿Acaso había salido ya de esta carne el apóstol que hablaba? ¿O se dirigía a quienes habían salido ya de ella por la muerte? No, ciertamente, sino que por lo que se refería en esta forma de vida, tanto quien hablaba como aquellos a quienes hablaba vivían en la carne. ¿Qué significa pues cuando estábamos en la carne? Sino cuando presumíamos de la carne, es decir, cuando nos apoyábamos en nosotros mismos. En efecto, el hombre se dijo, toda carne verá la salvación de Dios. ¿Qué significa que toda carne verá? Sino que todo hombre verá. ¿Qué significa la palabra se hizo carne? Sino la palabra se hizo hombre. No se trata de que la palabra fuera carne sin tener alma, sino que al decir la palabra se hizo carne, con el término carne se indicó al hombre. Por tanto, cuanto estábamos en la carne, es decir, cuando vivíamos envueltos en las concupiscencias de la carne, poniendo en ella, o sea, en nosotros, toda nuestra esperanza, las pasiones pecaminosas que existen por la ley aumentaron en virtud de ella. De hecho, con la prohibición de esta, ellas le hicieron prevaricador de la ley. Se convirtió en un prevaricador porque no tuvo a Dios como ayuda. Actuaban pues en nosotros, en nuestros miembros, hasta producir frutos. ¿Para quién? Sino para la muerte. Si ya el pecador merecía condenación, ¿qué esperanza queda al prevaricador? Así pues te vence, oh hombre, tu concupiscencia. Te vence porque te halló en mala situación, te halló en la carne, y por eso te venció. Emigra de ella, líbrate. ¿Por qué te asustas? No te he dicho que mueras. No te asustes porque te dije emigra de la carne. Aléjate de ella. No te he dicho que mueras. Mejor me atrevo a afirmarlo. Te dije que mueras de verdad. Si habéis muerto con Cristo, buscad las cosas de arriba, y aún viviendo en la carne, no estés en la carne. Toda carne es heno, en cambio la palabra de Dios permanece para siempre. Sea el Señor tu refugio. La concupiscencia te solicita, te apremia, recoge todas tus fuerzas contra ti. Se creció con la ley. Sufres un enemigo más poderoso. Sea el Señor tu refugio. Sea tu torre fortificada frente al enemigo. Por tanto, no estés en la carne, estate en el Espíritu. ¿Qué es estar en el Espíritu? Pon la esperanza en Dios, pues si la pones en el Espíritu, por el que eres hombre, una vez más tu espíritu resbalará hacia la carne, porque no lo entregaste a aquel en quien sostenerse.
no se contiene si no es contenido. No te quedes en ti, trasciéndete también a ti mismo, instálate en quien te hizo, pues si cifras tu esperanza en ti mismo, al recibir la ley, te convertirás en prevaricador. Si el enemigo te encuentra sin refugio y irrumpe contra ti, estate atento a que no te arrebate como hace el león y no haya quien te libre. Pon atención a las palabras del apóstol, con las que alaba la ley. Se acusa a sí mismo, se constituye en reo bajo ella. Quizás hace tus veces y te dice: no conocí el pecado sino por la ley, pues ignoraría la concupiscencia si la ley no dijera: no codiciarás, no desearás. Tomada ocasión el precepto, obró en mí toda concupiscencia. Si la ley en efecto, el pecado está muerto. ¿Qué significa está muerto? Está oculto, no se manifiesta de ninguna manera, se le ignora. Si estuviese sepultado, en cambio, llegando el precepto, el pecado revivió. ¿Qué es revivió? Comenzó a aparecer, a ser advertido y a resbalarse contra ti. Yo en cambio estoy muerto. ¿Qué significa estoy muerto? Que me he hecho prevaricador y resultó que el precepto que había sido dado para vida, ven que se alaba la ley, un precepto que había sido dado para la vida. En efecto, ¿qué clase de vida es no apetecer, no codiciar? Oh, vida dulce, es ciertamente el placer de las concupiscencias, nadie lo duda, y los hombres no lo seguirán si no fuera dulce. El teatro, los espectáculos, las meretrices, la lascivia, la canción llena de tropiezos. He aquí cosas dulces para las concupiscencias, dulces ciertamente, suaves, agradables para los injustos, que contaron sus deleites, mas no como tu ley, Señor. Son dulces, suaves y agradables, pero escuchas cosas mejores. Los injustos me contaron sus deleites, mas no como tu ley. Señor, dichosa el alma que se recrea con estos otros deleites, en los que se mancha con liviandad alguna y se purifica con la serenidad de la verdad. Sin embargo, en aquel a quien se deleita de la ley de Dios y de tal forma que supera todos los deleites lascivos, no se atribuya a sí mismo ese deleite. El Señor dará suavidad. ¿Cuál? Diré el Señor, concédeme aquella suavidad o aquella otra. Suave eres, Señor, en tu suavidad, enséñame tus justicias, enséñame con suavidad y enséñame entonces, aprenderé a realizarlas cuando me las enseñes en tu suavidad, porque Dios es amor. Por lo demás, mientras adula la iniquidad y es dulce ella mismo, es amarga la verdad. Enséñame en tu suavidad para que sea suave a la verdad. Halle desprecio a la iniquidad, gracia a tu dulzura. La verdad es mucho mejor y más suave, pero el plan es suave solo para los sanos. ¿Hay algo mejor y más suave que el pan celestial? Pero solo si la iniquidad no paraliza los dientes, dice en efecto la Escritura, como la uva agria es nociva para los dientes y el humo para los ojos.
así también la iniquidad para quienes se sirven de ella. ¿Qué os aprovecha alabar el pan si vivís mal, si vives en pecado o te privas de eso que alabas? Pero tanto puedes oír una palabra, puedes oír la palabra de la justicia y de la verdad y alabarla. Pero es mucho más saludable que la que realices a través de tu carne. Realiza pues lo que alabas. O vas a decirme, quiero, pero no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque no estás sano. ¿Cómo perdiste la salud? Sino con el pecado ofendiste al Creador. Así te debilitaste espiritualmente. Por tanto, para que puedas comer con suavidad, es decir, con salud, su pan que tanto alabas, dile: Señor, ten compasión de mí, sana mi alma, porque he pecado contra ti. Así pues, y resultó que el precepto que había dado para vida fue para muerte para mí. El pecador que antes lo era sin saberlo, se hizo prevaricador. Manifestó, ved, que resultó mortal lo que había dado para vida, tomada la ocasión. El precepto dice: el pecado me engañó y por él me dio muerte. Así ocurrió por primera vez en el paraíso, tomando la ocasión del precepto, dijo: me engañó. Observa a la serpiente que susurra algo a aquella mujer. Le preguntó qué les había dicho Dios, y ella le respondió: Dios nos dijo: comeréis de todo árbol que está en el paraíso, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si coméis de él, moriréis. Tal es el precepto divino. La serpiente, por lo contrario, dijo: no moriréis. Pues Dios sabe que el día en que comáis, se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses. Tomando la ocasión del precepto, el pecado me engañó y por él me dio muerte. El enemigo te da muerte. Con tu misma espada, con tus mismas armas te vence y te asesina. Acepta el precepto. Sábete que es un arma, no con la que él te da muerte, sino con el arma que tú le des a tu enemigo. Pero no presumas de tus fuerzas. Contempla al joven David contra Goliat. Contempla al pequeño contra el grande. Pequeño, pero asumiendo el nombre de Dios. Tú vienes a mí, le dijo, con escudo y lanza. Yo en el nombre del Señor omnipotente. Así, no de otra manera. No hay otra manera de derrotar al enemigo. Quien presume de sus fuerzas antes de luchar, ya está derrotado. Con todo, vean, amados, el Señor. Vean una y otra vez que el apóstol Pablo alaba manifestadamente la ley divina contra la furia de los maniqueos, de los manipuleos, de los que tuercen la palabra. ¿Ves lo que añade? Así que la ley es ciertamente santa, y santo y justo y bueno el precepto. ¿Puede haber mayor alabanza? Un poco antes, con la expresión de ningún modo, la habían defendido, rechazando que fuera pecado, no alabando. Una cosa es defenderla de la acusación de ser pecado y la otra, alabarla con la debida publicidad. Se la acusó de ser pecado. ¿Qué diremos pues? ¿Es pecado la ley? Responde la defensa: de ningún modo.
Así responde la defensa: de ningún modo. Sin muchas palabras se defiende la verdad debido al gran prestigio del apóstol defensor. ¿Para qué seguir con la defensa? Es suficiente, de ningún modo. Tener una prueba de Cristo que habla en mí, ahora en cambio dice así, que la ley es santa y santo y justo y bueno el precepto. Así pues, lo que es bueno me ha causado muerte, de ningún modo, porque la muerte no es un bien, pero el pecado, para que aparezca el pecado, sirviéndose de una cosa buena, me causó la muerte. La muerte no es la ley, sino el pecado. Pero ya había dicho antes, si la ley y el pecado están muertos, respecto a lo cual os he advertido, ya que está muerto equivale a estar escondido, a no manifestarse ahora. Ved con cuánta verdad se dijo el pecado, para que aparezca el pecado, no dijo para que exista, pues ya existía, incluso cuando no aparecía el pecado, para que aparezca el pecado. ¿Qué quiere decir para que aparezca el pecado? Que no conocería la concupiscencia si la ley no dijera: no codiciarás, no apetecerás. No dice, no tenía concupiscencia, sino no conocía la concupiscencia. Del mismo modo no dice aquí para que existe el pecado, sino para que aparezca el pecado. Mediante una cosa buena me causó la muerte. ¿Qué muerte? Para que se haga sobremanera pecador o pecado mediante el precepto. Pon atención, sobremanera pecador. ¿Por qué de sobremanera? Porque ahora se añade la prevaricación. Pues donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ved, por lo tanto, hermanos, ved que el género humano fluyó de aquella primera muerte, de aquel primer hombre. En efecto, el pecado entró en este mundo a partir del primer hombre, y por él el pecado, la muerte, y así pasó a todos los hombres. Ponen atención al verbo que habéis oído. Pasó, considerad, ved lo que significa. Pasó. De ahí proviene que también el niño sea culpable. No cometió pecado, pero lo contrajo. En efecto, aquel pecado no quedó en la fuente, sino que pasó, no a este o aquel, sino a todos los hombres. El primer pecador, el primer prevaricador engendró pecadores, sujetos a la muerte. El Salvador, para sanarlos, nació de una virgen. No vino hasta ti por donde tú veniste, pues no nació él de la concupiscencia del varón y de la mujer, no de la unión del fruto de la concupiscencia. El Espíritu dice, vendrá sobre ti. Esto dijo a esa mujer fervorosa en la fe, pero no abrazaba ella la concupiscencia de la carne. El Espíritu vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Cómo iba a arder en el fuego de la pasión la que estaba bajo tal sombra? ¿Por qué vino hasta ti por un camino distinto del tuyo? Por eso te libra. ¿En qué situación te encontró? Vendido al pecado, dispuesto para la muerte por el primer hombre, arrastrando también su pecado, culpable antes de que pudieses usar tu albedrío. Mira en qué situación te encontró ya de niño. Pero ya superado la etapa de la niñez, has crecido y al primer pecado has añadido otros muchos más. Has recibido la ley y te has hecho prevaricador.
Pero no te acongojes. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Vueltos al Señor. Es tiempo de orar. Darémosle las gracias al Señor para que esta palabra haya sido entendida. Lee la palabra de Dios. Léele pidiéndole al Señor que te ayude a entenderla. Hay cosas difíciles de entender, sí es verdad, pero no imposibles. Con la ayuda de Dios lo podemos lograr. Entremos en oración. Padre Celestial, te damos gracias en este momento, Señor amado. Tu palabra es grande, Señor. Tu palabra es clara, Señor. Solo tú estás en nuestras vidas para limpiarnos, Señor, del pecado. Porque el pecado nos avergüenza, nos desviste, Señor. Nos humilla hasta lo sumo, Padre. Solo tú nos das esas ropas blancas y nuevas, Padre. Sin mancha, sin arruga, Padre Santo. Porque a ti te place, Señor, salvarnos, librarnos del poder del pecado. Te damos gracias, Señor, en este momento. Alabado sea tu nombre. Amén, Señor.